你好，我姓张，张福顺，I'm from Ich heiße Dieter Klingbeil, ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Blessings to all, my name is Danielle and I'm from the United Hallo, States. mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem... Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país de Perú, Iquitos. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto es una visitación con el pastor Uber Lozano. Desde Santa Marta, la bahía más hermosa de Colombia, hoy en visitación estaremos haciendo un recorrido por la historia del nacimiento de la Iglesia Cristiana en Colombia, que llegó a nuestra tierra colombiana por la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla. Es así que por eso le invitamos que no se pierda este programa histórico de bendición para nosotros los cristianos que conocemos del Señor y que de pronto no sabemos algo de la historia del cristianismo en nuestra Colombia amada. Hoy en día la iglesia cristiana, hoy en día la obra del Señor en esta zona de Colombia está influenciando de una manera notable en los corazones de las vidas, tanto que la iglesia se ha aventurado a llenar estadios predicando el mensaje de la palabra del Señor. Marchas e iglesias en abundancia se encuentran en esta zona colombiana. Así que no cambie de canal, porque hoy estaremos con ustedes en visitación, mostrando la historia de la iglesia en Colombia y la iglesia de estos tiempos. Hoy presentamos Entrando por la Puerta de Oro. Barranquilla de Cristo. Barranquilla es de Cristo. Barranquilla es de Cristo. Listo. De Cristo. De Cristo. Cristo. Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, está ubicado sobre la ribera occidental del río Magdalena, a pocos kilómetros de la desembocadura del Mar Caribe, en lo que se conoce como Bocas de Ceniza. Su fundación en 1629 obedece a una prolongada sequía que obligó a los ganaderos de la región a establecerse en territorios que hoy forman el casco urbano de la ciudad, conocidos entonces como Barrancas de San Nicolás. En octubre de 1857, Barranquilla es ascendida a la categoría de ciudad y en ese mismo año el Consejo Municipal demarcó 3 zonas: Barrio de Abajo, Barrio Arriba del Río y el Centro. Es en esa época en que la ciudad adquiere mayor importancia política por su auge comercial y por su estratégica posición geográfica, convirtiéndose en el primer puerto marítimo y fluvial de Colombia. La ciudad comienza a ganar importancia al iniciarse la navegación a vapor a mediados del siglo XIX, con lo cual se ponía en contacto con las ciudades y poblaciones del interior. En 1936 se construye el terminal marítimo y se otorga el apelativo de Puerta de Oro de Colombia, por ser el primer puerto del país. En 1993, el Congreso de la República le da el carácter de distrito especial, industrial y portuario. Aquí tenemos
la Gutifarra, la de Soledad. Ahí le están aplicando el limón. Y ahí tenemos al pastor Uber a punto de recibir uno de los manjares típicos de la costa. Gutifarra de Pacho Galán. Aquí preparada por, ¿cómo se llama usted? Jaime Arango. Don Jaime ahí atendiendo a Uber. Saque una y muérdala. Gutifarra la lata. Gutifarra currambera. Los 154 kilómetros de Barranquilla albergan a más de 1 millón de habitantes, cuyo rasgo común es la espontaneidad y la alegría de la gente del Caribe. Barranquilla, la llamada Puerta de Oro de Colombia, una de las ciudades más importantes del Caribe colombiano, ha sido la precursora de muchos acontecimientos importantes en nuestro país. Tuvo el privilegio de ser la primera en la navegación marítima y fluvial. También cuenta con el muelle de Puerto Colombia, situado en el municipio que lleva su nombre, que en su época fue el más largo del mundo. Es en la capital del Atlántico donde vuela por primera vez un aeroplano en toda Colombia. Atraídos por el auge comercial, muchos ciudadanos de origen alemán, norteamericano, italiano, español, sirio, árabe y libanés se establecen en la ciudad, dando origen a muchas empresas que ayudaron a fortalecer el empuje industrial y económico que la convirtieron en una de las 4 ciudades más importantes del país con gran densidad demográfica. Pero también Barranquilla se convirtió en la puerta de oro para el Evangelio de Cristo. Fue en esta ciudad que el misionero, el reverendo Henry Barrington Pratt, permaneció por espacio de 3 años, siendo, según el historiador Francisco Ordóñez, en su libro Historia del Cristianismo Evangélico de Colombia, como el primer predicador evangélico establecido en el puerto de Barranquilla. No obstante, según el historiador, la persona escogida por Dios para dar principio allí a una fructífera y permanente obra fue Adam H. Erwin, un hombre humilde de origen irlandés, que no era pastor ordenado ni misionero propiamente dicho, a quien Pratt había invitado en 1871 que viniera a Barranquilla a establecer una escuela para niños pobres. Erwin nació en febrero de 1823 en el condado de Antrim, al norte de Irlanda, en el seno de una familia profundamente cristiana. Siendo un niño, aún huyó del hogar y se hizo marino para ir en busca de aventuras. Después de muchos viajes por lejanos países, narra el historiador, naufragó el barco en que viajaba y por varios días no tuvo otro alimento que un poco de agua y una galleta al día. Esta experiencia le impresionó profundamente y pensó que si Dios le había permitido salir ileso, mientras la mayor parte de sus compañeros habían desaparecido en el desastre, era porque el Señor le había destinado a cumplir un gran propósito más tarde. Por lo tanto, decidió renunciar a sus andanzas y dedicarse a servir a Dios. Vivió por un tiempo en el Canadá como miembro de una iglesia presbiteriana y después se trasladó al estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, donde ejerció el cargo de maestro en una escuela. Henry Barrington Pratt le conoció allí y le invitó a venir a Colombia para trabajar en la incipiente obra evangelística. Erwin aceptó sin demora tal invitación, considerándola como llegada de lo alto, ya que según la mención histórica, hacía tiempo se estaba esperando una oportunidad de tal naturaleza para cumplir su compromiso con el Señor.
Bueno, le damos muchas gracias a Dios porque ha sido un sector muy abierto a la palabra del Señor. Hay un pueblo bastante comprometido para evangelizar, para discipular, consolidar, y hemos contado con la bendición de que el evangelio en estos sectores es bien recibido, no hay ningún inconveniente, los eventos son bien respaldados por la comunidad y eso es algo que nos favorece en gran manera. Nuestra proyección está enfatizada en el rescatar almas para el reino de los cielos. Creo que es el énfasis central de toda iglesia, el poder alcanzar las vidas que tienen mayor necesidad, pese de que estamos en un sector de bastante necesidad, un estrato bastante bajo. Nosotros tenemos el compromiso como iglesia de salir, de evangelizar, de ganar almas, de discipular. Y Dios nos está respaldando en ese evento gracias al Rey. Él nos está proyectando. Gracias a la siembra de la palabra de Dios en el pasado, a través de misioneros y de muchos más protagonistas en el proceso del plan divino, Barranquilla hoy adora el Dios Todopoderoso. Testigo ocular, el lente de visitación, donde pudo observar esta ciudad y recorriendo por sus barrios encontramos iglesias bendecidas. Podemos asegurar que en estos tiempos hay un despertar espiritual en los pobladores de esta costa colombiana. Constatándolo personalmente y estando en diferentes iglesias, tanto grandes y pequeñas, en lo que se refiere a cantidad de creyentes. Este es el estadio de fútbol Romelio Martínez aquí en Barranquilla, en donde jugaron las glorias colombianas del fútbol como el Caimán Sánchez. Hoy la iglesia cristiana está pretendiendo llenar este lugar con una campaña evangelística de uno de los tantos pastores, siervos del Señor, que este país está floreciendo. Es la iglesia cristiana aquí en Barranquilla, en el nombre del Señor, haciendo una visitación a través del Espíritu Santo. Vemos también cómo la iglesia se proyecta a través de la publicidad, encontrando grandes vallas, haciendo referencia a la necesidad de Dios en los corazones de los hombres. Vallas ubicadas en pleno centro socioeconómico de la ciudad de Barranquilla, reemplazando a lo que una vez fue una publicidad posiblemente de bebida alcohólica o cierta marca de cigarrillo, incitando al consumo a todo el que le viese. Pero hoy en Barranquilla muchas vallas como esta invitan al encuentro con nuestro Señor Jesús, o con la publicidad que hacen alusión a una iglesia del sector, a donde se puede asistir para ir a buscar la ayuda y solución que solo Dios puede dar. Hay dos campañas conjuntas aquí en Barranquilla, está la de Estadio Metropolitano y también la del Estadio Romelio Martínez. Se puede notar que la iglesia cristiana aquí es bien avivada y por eso ellos acuden a traer personas en masas. La ciudad está llena con vallas y pancartas, como por ejemplo esta. Este es un almacén aquí en Barranquilla en donde visten a la mujer cristiana y su pancarta, su publicidad tiene que ver con dar testimonio de que la mujer cristiana viste diferente a las demás mujeres. ¿No tienes amigos y amigas solteros en tu iglesia? ¿Piensas que estás solo o sola y te sientes frustrado?
Por eso el Ministerio Internacional Generación de Linaje, apoyado por pastores y ministerios a nivel interdenominacional de Latinoamérica, te invita para que visites nuestra página web www.christianlovelatin.com. Empieza tu primer paso a relacionarte con otros creyentes, solteros y solteras de América Latina. Innumerables iglesias existen en la Puerta de Oro de Colombia, de todas las denominaciones, y en varias de ellas estuvimos como invitados a llevar, junto con el pastor Edwin Robles, un mensaje de parte del Señor. Mensaje que tuvo buena aceptación por parte de la gente de esta costa colombiana. También estuvimos con la Cámara de Visitación cubriendo varios eventos de dichas iglesias. Uno de ellos, la toma de la ciudad, que es una caravana la que iba por las calles más importantes de la ciudad. Preparando el transporte para salir a hacer una toma aquí en Barranquilla. Esta caravana que contagió con su gozo y alegría a muchos de los transeúntes. Toma que exaltaba el nombre que es sobre todo nombre, de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero antes de llegar al destino de dicha caravana, nos contagiaríamos del gozo con que se está marchando para la obra de Dios y el ver distintos personajes que nos llamaron la atención. Luego que los precursores del Evangelio, llegados a esta zona colombiana de muchas partes, invadieron con la palabra del Señor Barranquilla, Santa Marta y la costa colombiana, sin miramientos de ninguna índole, sino un deseo fervoroso de llevar el mensaje de la palabra del Señor hacia el interior del país. Su comienzo empieza por el río Magdalena hasta llegar a esos lugares de propósito de Dios, pero que también tenían que ser llenos del conocimiento de Jesucristo. Algunos en esa travesía por ese en aquel entonces inexpugnable río Magdalena murieron en su intento, pero la palabra de Dios llegó hasta Santa Fe de Bogotá y muchos otros lugares en donde fue invadido con el conocimiento de Dios. Esta es la historia del cristianismo en Colombia, aquí en Visitación. El proceso realizado en tiempos remotos por los diferentes misioneros llegados a Barranquilla hoy dan sus frutos. Es por esta semilla implantada, primero por el Espíritu Santo de Dios y luego por estos hombres, que la Puerta de Oro de Colombia es de Cristo. Y vemos reflejado en sus calles, iglesias y pobladores el gozo del Espíritu Santo, actuando como dice su promesa, sobre toda carne. Esto nos lo afirma el presidente actual de la Asociación de Ministros del Atlántico, AMA, quien también es pastor de la Iglesia Bautista Shalom. Barranquilla es una ciudad donde prolifera un gran avivamiento en estos momentos. Las iglesias están completamente llenas de dos aspectos, tanto de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, como de multitudes que están llegando a los pies del Señor Jesucristo. Estamos concluyendo un sueño, casi que se está realizando un sueño
que es la unidad total de la ciudad. Nos falta apenas como un 10% para la unificación total de los ministros, de las iglesias. Ese 10% está interesado también, pero estamos cautivando el corazón de ellos a través del poder de Dios y de nuestras oraciones para que todos vengan al conocimiento de la unidad ministerial. Anteriormente éramos una iglesia dividida en Barranquilla. Anteriormente cada uno iba por su lado, cada uno hacía lo que le parecía. Hasta hace aproximadamente 1 año y medio logramos la unidad total en la ciudad, la unidad de pensamiento, la unidad doctrinal, y sobre todo estamos en un momento de mucho avivamiento, un momento de mucha camaradería y amor cristiano, y creo que Dios está haciendo una gran obra aquí en Barranquilla. Estamos asociados más de 600 iglesias y creo que es el mejor momento que hemos estado pasando en toda la historia de la iglesia evangélica aquí en Barranquilla. Un cordial saludo a todos los televidentes de este programa y les animo a que sigan siempre dependiendo de Dios, confiando en sus promesas y sobre todo humillados ante la presencia del Señor, para que cuando fuere tiempo Dios les exalte. Que Dios les bendiga grandemente y les guarde. No es raro encontrar testimonios y colaboradores de Dios en todas las partes a las que Visitación va, ya que Dios refleja su gloria en la vida de los hombres. Barranquilla no es excepción a esa regla, y aquí encontramos unas palabras de hombres de Dios prestos a exaltar al Todopoderoso a través de su vida diaria. Hernando Triana, acompañado de su señora esposa Magali Saumé de Triana, nos estará comentando acerca de su vida y parte de su testimonio. Este varón de Dios es gerente de una empresa de transportes de Barranquilla y es el encargado esta vez de servir al Señor a través de su empresa, poniendo a la disposición de la iglesia estas tractomulas para hacer la toma de la ciudad de Barranquilla por medio de esta caravana. Día a día somos testigos de cómo el pueblo cristiano se toma las grandes esferas sociales y participa en las decisiones. Esto se debe a la materialización de las promesas hechas por Dios en nuestras vidas. Su esposa Saumé también hace parte de las mujeres que son colaboradoras, siendo competentes hoy en día con la obra del Señor, desempeñando distintas labores en el ministerio de mujeres de la iglesia a la que asisten. En la actualidad gerencio una empresa familiar de transporte de carga. Llegó un momento en el que el Señor me dijo y que tenía que hablarle a los que laboran con nosotros de la palabra, del Dios que cambia, que transforma las vidas. Entonces nosotros iniciamos todos los lunes un servicio. Primeramente, antes de comenzar a trabajar, hacemos un servicio. Parece una locura para el mundo, ¿verdad? Pero es una bendición cuando uno decide primeramente servirle al Señor. Y nosotros hacemos un servicio los lunes de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Dedicamos un tiempo, 1 hora de alabanza y 1 hora de predicación de la palabra, donde enseñamos la palabra del Señor y lo hacemos a puertas abiertas en la empresa. La verdad es que nosotras las mujeres estamos haciendo impacto y es impresionante la cantidad de mujeres dispuestas a la obra del Señor. Desde la época del Señor vemos que las mujeres fueron las primeras que descubrieron que Jesús había resucitado. Nosotras las mujeres somos más arriesgadas en ese sentido. Y aquí en Barranquilla principalmente, que es la ciudad donde vivimos aquí, la obra de Dios a través de la mujer es impactante. Nosotras hacemos congresos, ya que pertenezco a un ministerio radial que se llama La Mujer y la Familia, y hacemos congresos, hacemos seminario, encuentros, y gracias a la misericordia de Dios podemos reunir un grupo de mujeres inmenso, donde vemos que la mujer cada día está dispuesta a seguir la obra de Dios.
Qué hermoso es ver la gloria de nuestro Señor en los seres humanos, que se disponen a creer. Me llena de regocijo ver la obra de Dios realizándose sin dudas y escollos que intervengan en nuestro ánimo por predicar el Evangelio que transforma vidas. Vidas que un día no tenían ninguna esperanza, así como la mía y la de estos hombres que hoy tienen el privilegio de conocer a Jesús y además de ello servirle por toda nuestra existencia en este mundo. Puedo engalanar el nombre de Dios diciendo que sí hay predicadores en Barranquilla y en Colombia a disposición de nuestro amadísimo Señor Jesucristo, y en ello sigo afirmando que la exportación de ministros colombianos hacia tierras que no han oído el nombre de Jesucristo está por venir, porque nuestra patria se está apuntando a ser una nación de grandes expositores del Evangelio que redime y salva. Por eso también puedo afirmar o repetir lo que algunos pastores dicen: lo mejor está por venir. Pues un día el príncipe de los pastores nos dará la corona incorruptible de gloria que merecemos por haberle creído al ministerio que puso en cada persona. Operando en lo sobrenatural. Y la razón por la cual el Señor me da este tema es porque estamos viviendo unos días sumamente importantes. Y te pido perdón por ello. Hoy clamo a tu preciosa sangre para que me limpie de pecado. Señor, te pido también que escribas mi nombre en el libro de la vida. Con el propósito de que la iglesia cristiana conozca la historia y cómo surgió, o mejor, cómo llegó la iglesia cristiana a este país, Visitación está recorriendo las diferentes zonas de esta patria que tanto amamos y por la cual día a día estamos orando. Así que esta es otra de las bendiciones que el Señor nos ha dado, de poder contarles a ustedes la procedencia del Evangelio aquí en la costa colombiana. Y para una próxima visitación que estemos llegando a sus casas, no se pierda la historia de vida de un hombre de Dios. Recuerde que estamos en Visitación. Dios les bendiga. 喂，你好，我姓张，张福生，I'm from Canada. Ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Blessings in to you all. Bayern. My name is Danielle and I'm from the United States. Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país del Perú, Iquitos. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto fue una visitación con el pastor Uber Lozano. ¿No tienes amigos y amigas solteros en tu iglesia? ¿Piensas que estás solo o sola y te sientes frustrado? Por eso el Ministerio Internacional Generación de Linaje, apoyado por pastores y ministerios a nivel interdenominacional de Latinoamérica, te invita para que visites nuestra página web www.christianlovelatin.com. Empieza tu primer paso a relacionarte con otros creyentes, solteros y solteras de América Latina.